es la TSH. Y entonces esta es una entidad clínica en donde pues está, pero algunos sí necesitan, por lo menos, eso sí, siempre necesitan vigilancia, pues vigilancia de ese estado, y si no, pues algunos médicos prefieren de una vez instaurar el tratamiento a través de hormonas tiroideas para ayudar a la tiroides a que no esté forzándose demasiado a la síntesis de hormonas tiroideas. Por eso es que les dan levotiroxinas a muy poca dosis. Entonces, el día de hoy vamos a ver hipertiroidismo. El hipertiroidismo, que es la etiología es similar. Vamos a ver que el hipertiroidismo es similar el hipertiroidismo, pero aquí se llama enfermedad de Graves. Entonces, bueno, vimos que el hipertiroidismo, pues también otra vez tiene que ver la tiroides, la hipófisis. Aquí está la hipófisis, la anterior adenohipófisis y la posterior neurohipófisis, y está el hipotálamo, que tiene la señalización a través de TRH, y TSH lo hace hacia la tiroides, y estas lo vuelve a detectar el hipotálamo. Por otra parte, la glándula tiroidea, pues bueno, ahí se sintetiza las hormonas tiroideas propiamente dicho. La epidemiología del hipertiroidismo, pues también es igual que el hipo, es en mujeres. Todas las enfermedades autoinmunes que vamos a ver después, todas las enfermedades autoinmunes, la mayoría es en mujeres. Y entonces, pues sí, ahí sí, pues ni cómo. Pero los infartos son mayores en los hombres. Los hombres tienen mayor índice de infarto, 3 a 1. Esto se empareja cuando la mujer llega a la menopausia. Entonces, pues ya el riesgo es lo mismo. Pero en las enfermedades autoinmunes, las mujeres nos dicen, quítate, que ahí te voy. Entonces, es más común en mujeres. El 1 al 2% del hipertiroidismo trae tormenta tiroidea. La enfermedad de Graves es la forma más común. La enfermedad de Graves-Basenhaus es la forma más común. Y otro hay bocio tóxico nodular o bocio nodular tóxico. ¿Qué significa hipertiroidismo? Pues es un estado hipermetabólico, o sea, favorecido por el catabolismo, condicionado por un exceso en la producción y liberación de las hormonas tiroideas. Ese es el hipertiroidismo. Cuando decimos tirotoxicosis, se refiere a un exceso de hormonas tiroideas en el cuerpo. Casi esto, vaya, es como anoxia y anoxemia. Entonces, está anóxico y está anoxémico. Y entonces, nos está indicando, puede ser la misma patología, pero la forma correcta del vocablo, o sea, anoxemia es la falta de oxígeno en la sangre, ¿no? Y entonces, eso es la palabra adecuada. Y entonces, acá el hipertiroidismo, pues, se refiere a los datos clínicos, pues, al estado hipermetabólico. Y en cambio, la tirotoxicosis es el exceso de las hormonas tiroideas. Prácticamente siempre el exceso de las hormonas tiroideas pues, nos va a dar un estado hipermetabólico. El hipertiroidismo puede ser, como ya lo saben, primario y secundario. Si es primario, lo más común, les dije que es la enfermedad de Graves-Basenhaus. También puede ser causado por algo que se llama bocio tóxico multinodular, por tumores de la glándula tiroidea, como son los adenomas tóxicos. Puede ser debido a metástasis funcionales de otros órganos. Puede ser por algunas mutaciones como el síndrome de McCunnen-Albrigh, por alteraciones ováricas que pueden mandar señalizaciones a la tiroides, y por un exceso de yodo, Puede ser secundario
Fíjese, acá también dice adenoma. Los dos son adenomas y acá dice adenoma. Pero en el primario, ¿en dónde está el adenoma? Adenoma porque es un tumor en una glándula que produce, que, pro, que produce, sintetiza, almacena y libera hormonas. Por eso se llaman adenomas. Y entonces el adenoma en el primario obviamente está en la tiroides. Y el secundario, pues está, en este caso, está en la hipófisis. Un adenoma secretor de TSH también puede ser por síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas, un tumor secretor de gonadotrofina coriónica, igual en la adenohipófisis, y tirotoxicosis gestacional, que la vamos a ver más adelante. También puede haber una tirotoxicosis sin hipertiroidismo, o sea, un aumento de las hormonas tiroideas sin un estado hipermetabólico, como una tiroiditis subaguda, lo mismo que ocurre con el hipotiroidismo subclínico, pero que se llama tiroiditis subaguda, en una tiroiditis silente, en destrucción glandular, por ejemplo, por algunos medicamentos como amiodarona, por radiaciones, por adenomas de la tiroides, y una tirotoxicosis facticia por ingestión de la hormona tiroidea. Ya les conté mi anécdota de que cuando yo iba creo que igual que ustedes, o sea, en tercer año, pero pues de ese entonces, pues alguien empezó a hablar empezaron a hablar de la tiroides, y entonces, pues yo dije, eh, estaba yo delgado, pero de todos modos a lo mejor tenía un poquito de pellejito por ahí, y dije, ya sé, antes de terminar la clase, por supuesto, porque antes eran mucho más respetuosos, ahora yo todavía les doy un poquito el tratamiento es levotiroxina, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero antes no se hablaba de tratamiento hasta el quinto año que llevabas endocrinología. Entonces, en endocrinología volvías a ver un poquito de laboratorio clínico y con más especialización, eh, tiroides, pues, y el tratamiento. Y entonces yo dije, pues, si, si hay hormonas tiroideas tomadas, entonces eso acelera el metabolismo y con eso disminuye uno de peso. Se me quedó muy grabado. Y entonces mi abuelo era médico y busqué en su PLM, en su literatura médica, busqué hormona tiroidea y ahí apareció la levotiroxina. Y entonces dije, pues ya pasó, y vi la dosis y dije, pues ahí va. Y entonces tomé el primer día, no sentí nada, el segundo día le aumenté la dosis, no sentí nada, el tercer día dije, bueno, le aumento 3 veces la dosis y no sentí nada. Ah, en la noche estaba yo con una ansiedad que no me la aguantaba, daba vueltas y tenía yo ganas de llorar y entonces pues ya me descubrieron qué es lo que tenía. Pues sí, no aguantaba yo la ansiedad que me dio un hipertiroidismo. Entonces tenía yo una tirotoxicosis con hipertiroidismo, pues por el exceso de las hormonas. Primero seguramente tuve una tirotoxicosis que había un aumento de las hormonas tiroideas porque me estaban dando, pero todavía no había hipertiroidismo, sino hasta después. Les dije que después empieza a dar los síntomas y entonces estaba yo que no me la acababa. Bueno, y entonces la enfermedad de Graves representa el 50 al 80%, fíjense, entonces casi todo es enfermedad de Graves, de las causas de hipertiroidismo. Y se caracteriza por un estado hipermetabólico, en lugar de hipertiroidismo, un estado hipermetabólico, problemas oculares, exostalmos y miexidema pretibial. Ahorita lo vamos a ver. Dijimos que también la enfermedad de Graves es más frecuente en mujeres. 5-1, fíjense, 5-1. Por ejemplo, el lupus es 9 o 10-1. O sea, prácticamente el lupus es de la mujer. 10-1, lupus. Es un montón. Artritis reumatoidea de 3-4-1. O sea, entre 3 y 4, por 4 mujeres, un hombre. Y entonces, el 2% de las mujeres, el 2% de las mujeres presentan hipertiroidismo, enfermedad de Graves. Y es más frecuente en mujeres, 5-1. La edad de inicio es de mujeres jóvenes. Miren, es de mujeres
jóvenes y tiene que ver con estos antígenos de histocompatibilidad, que porque les dije que es una enfermedad autoinmune, pues es una enfermedad autoinmune y además hay cierta herencia. Mi mamá sufría de hipertiroidismo, pues ya saben cuál es un factor de riesgo para ustedes. Mi mamá sufre de lupus o artritis, ya saben de qué van a sufrir ustedes. Pues. Entonces, no, lo dije mal, no de qué van a sufrir. Aumenta la probabilidad, aumenta la probabilidad. Entonces, en las teorías inmunológicas, pues siempre dicen que hay una predisposición genética, no me voy a meter mucho en esto, hay persistencia de linfocitos T y B autorreactivas, entonces es realmente autoinmune. Otros factores pueden ser la alta ingesta de yodo. La alta ingesta de yodo o algunos medicamentos como la amiodorona, entonces pueden aumentar las hormonas tiroideas. El estrés intenso, el tabaquismo, también se relaciona con la oftalmopatía, que vamos a ver más adelante, es un exostalmos, y es frecuente en el posparto. Ya vimos que en el posparto, primero hay un hipotiroidismo y después se convierte en un hipertiroidismo por compensatorio. Un hipertiroidismo compensatorio y el día de ayer hablamos de eso. Los factores inmunológicos pues están presentes y en el 80% de los pacientes hay anticuerpos antiperoxidasa. ¿Se acuerdan de los anticuerpos antitiroideos? Pues también acá están presentes los anticuerpos antiperoxidasa y microsomales que están en el hipotiroidismo. La oftalmopatía de Graves, los problemas de los ojos, pues el 10% de tirotoxicosis sin Graves presentan oxostalmos, proptosis, que es el crecimiento de la musculatura extraocular, hiperactividad simpática del músculo elevador del párpado, quemosis, el paciente tiene síndrome de ojo seco, tiene irritado el ojo y siente que el ojo un ardor que se le quema. Y entonces vamos a ver por qué es eso. Miren este joven, que aparte de eso su piel está un poquito grasa, pero seguramente está caliente, está sudado, es delgadito además, es delgadito, y vean los ojos, están muy abiertos los ojos. Aquí fíjense, la diferencia entre una persona ojona con ojo grande y alguien que tenga exostalmos está en lo siguiente. Cuando nosotros nos miran y la persona tiene ojos grandes o abre bastante los ojos, se le ve el polo inferior, se ve la esclerótica, o sea, lo blanco, ¿verdad? Sí se ve con mucha frecuencia. Pero no podemos ver el polo superior, la esclera del polo superior. No lo vemos. Si ahora que vean a sus compañeros o a las compañeritas que tienen ojo grande, entonces pónganse a ver y van a ver como muchas veces sí enseñamos el polo inferior, la esclera, sí se ve la esclera esclerótica del polo inferior. Pero en el polo superior no lo vemos. Entonces cuando se ven los dos, entonces es muy probable que no esté ojo, sino tenga exostalmos, que es la protrusión de los globos oculares de la cuenca. Y entonces este paciente, por ejemplo, su esclerótica está limpia, está blanquita, está bien, pero con el ojo tan saltoncito, entonces hay mayor sequedad, mayor resequedad del ojo y inclusive puede dar úlceras corneales, o sea, se puede secar tanto que puede dar úlcera corneal y puede perder la visión. Entonces, dice que es una retracción palpebral, abertura palpebral ancha, hay una tosis palpebral, expresión de susto o admiración, el parpadeo disminuye y ausencia de arrugas en la frente al mirar hacia arriba. Eso
Este es poco frecuente, que no haya ausencia de arrugas, perdón, al mirar hacia arriba, pero en personas muy delgaditas y que tengan mucha hiperactividad, pues se puede presentar. Entonces, miren, acá está el paciente clásico. Entonces, resulta que como está seco el ojito, pues entonces tenemos resequedad, queilosis, síndrome de ojo seco, porque el parpadeo es menor y además como está más expuesto el globo ocular, pues vaya, se seca más fácilmente. La lágrima, como ustedes lo saben, tiene cierta composición la lágrima. Por ejemplo, si, si nosotros pudiéramos ver la lágrima, que sí la podemos poner de manifiesto con algunas gotas con fluorescencia, entonces vamos a ver que la lágrima, cuando nosotros no estamos parpadeando, está cubriendo todo el globo ocular. O sea, no se seca y se separa. No, no. Está tienen una cohesión, esas moléculas de la lágrima, tan importantes que forman una película en el globo ocular. Y entonces cuando se está secando esa película o cuando hay necesidad de cambiarla, entonces estamos parpadeando y entonces se distribuye y se cambia esa película de la lágrima. Y entonces todo el tiempo estamos remojando nuevamente nuestros ojitos y los estamos limpiando. Y entonces la lágrima todo el tiempo se está produciendo, todo el tiempo tenemos lágrima, y entonces esta lágrima escurre por los bordes palpebrales, inferior y superior, y entonces llegan aquí donde están los canalículos lagrimales que van a desembocar por atrás de la rinofaringe. Y entonces, así es como todo el tiempo estamos produciendo lágrima, todo el tiempo y estamos parpadeando, pero esa lágrima que ya no funciona, pues se va por los canalículos y se va por la rinofaringe y ahí nos las tragamos, pues ahí ahí se mezcla con otras secreciones. Pero pasa desapercibido, ¿verdad? Pasa desapercibido. Cuando estamos irritados de la glándula lagrimal, estamos llorando y está usted llorando a moco tendido, porque es tanto la producción de lágrima que estos canalículos se hacen insuficientes y entonces pues escurre la lágrima por las mejillas y además se nos afloja el moquito porque la parte de la secreción está aumentada y entonces ahora sale también por la nariz. Bueno, me voy a pasar esto porque no es de mi especialidad, porque era el tratamiento, pero les dije que no sé si se acuerdan que les mencioné dos medicamentos que se ocupan para el hipertiroidismo. ¿Era el metimazol o el propiltiuracilo? Propiltiuracilo, ajá. Entonces hay dos medicamentos. La base del tratamiento para la tiroides, del hipertiroidismo, es propiltiuracilo y metimazol. Esos son los dos tratamientos. Obviamente también a veces damos corticoide. ¿Por qué damos corticoide? Porque dijimos que es una enfermedad autoinmune y entonces disminuimos la producción de anticuerpos contra la tiroides. Pero no nada más ataca, ojo con esto, no nada más el corticoide va a disminuir en forma específica los anticuerpos para la tiroides, sino disminuye todos los anticuerpos. Y fíjense, acá en la tiroides nada más le damos por tiempo corto el tratamiento, no me voy a meter mucho el tratamiento, pero se le da por poco tiempo. Poco tiempo, estamos hablando de tal vez 1 mes, 2 meses de tratamiento con corticoide. Pero, fíjense, en las artritis reumatoidea, donde se tiene que dar por más tiempo, entonces no podemos utilizar el corticoide por tanto tiempo, porque ahora que veamos glándula suprarrenal, vamos a ver que podemos ocasionar un daño
a la glándula suprarrenal y producir algo que se llama síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing, además el corticoide va a salir peor el remedio que la enfermedad. Y entonces no lo podemos dar por mucho tiempo. Así que hay otros medicamentos a través de anticuerpos que los anticuerpos, fíjese, van contra los anticuerpos específicos. O sea, un anticuerpo para el anticuerpo. Y entonces sí se da, sí hay esos nuevos tratamientos que son innovadores, pero no, a veces no son tan específicos para los anticuerpos. Bueno, pregunta. En el caso del exoftalmos, ¿es reversible? Porque yo tenía entendido que no totalmente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Si tiene ya tiempo y ya hay mucho, es mucho el exoftalmos, no es posible. Se hacen algunas operaciones reductoras del exoftalmos, sí, pero el daño ya está. Cuando apenas vemos que está pues protruyéndose un poquito, podemos instaurar muy bien el tratamiento y a lo mejor lo paramos, ya no sigue e inclusive pudiera regresar a su normalidad. Pero ya instaurado es muy, muy difícil que regrese a como estaba. Entonces vamos a ver otra cosa que se llama bocio tóxico multinodular, enfermedad de Pulmers. La epidemiología, pues afecta al 12% de los adultos, también es más frecuente en las mujeres. La prevalencia aumenta con la edad. Acuérdense que la enfermedad de Graves es de personas jóvenes y ya es un poquito de personas más grandes. Ocurre en regiones con déficit de yodo. Entonces aquí tiene que haber un déficit de yodo. La patogenia y una hiperplasia, factores de crecimiento y citocinas. Hay mutaciones génicas. Pueden albergar tumores en la glándula tiroidea. Tiene autonomía funcional la glándula tiroidea y por eso es primario también esta enfermedad de Pulmers. Otro es el adenoma tóxico, que también es un tumor de la glándula tiroidea. Entonces, nuevamente en áreas deficientes de yodo, igual más común en mujeres. Hay nódulo de funcionamiento autónomo, la tiroides hay un nódulo y además ese nódulo está haciendo lo que quiera, o sea, tiene una autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? A pesar de que la TSH no le esté estimulando, TSH prácticamente está suprimida, ellos están haciendo lo que sea y entonces T3 y T4 están elevados. Entonces, por eso a eso se refiere con funcionamiento autónomo, porque no está siendo regulado por quien debiera de regular. Bueno, la tiroiditis de Hashimoto, otra vez, ya lo habíamos visto, la tiroiditis de Hashimoto, que era después de una infección de la garganta, de las vías respiratorias, ocasionado por cualquier virus que vimos, y entonces dijimos que lo primero que ocurre es un hipotiroidismo y después da un hipertiroidismo por tratando de compensar. Y hay otras, la tiroiditis de Kervain o la tiroiditis postparto, que también se presenta. Fíjese, la tiroiditis postparto se presenta 6 semanas a 6 meses después del parto. O sea, aquí el ginecólogo ya se lavó las manos. Fíjese, es muy importante. Siempre a los quirúrgicos les han pagado más dinero. Siempre a los quirúrgicos les han pagado más dinero. Y entonces resulta que atendieron una cesárea, un parto. En la cesárea luego se asustan y vaya, sí la tienen monitoreada y tienen las soluciones. Y si se está hipotensando, pues sí le meten líquidos o bien le ponen sangre, pues, ¿no? Pero en los partos a veces lo que les ocurre en el pueblo donde vayan a estar ustedes atendiendo algún parto, pues a veces hay un poquito de mayor sangrado y ahora sí, la enfermera pues no les ayudó a poner una solución y entonces a nosotros, fíjense qué pasa con nosotros. Como ustedes, les iba a decir, como nosotros a veces
tenemos tanto trabajo, cuando estamos en un hospital, si están en el hospital civil, que hay tanto trabajo, entonces nosotros no ponemos venoclisis. Le decimos, la enfermera lo pone, ¿no? Y la enfermera es la mera mera en poner venoclisis. Nosotros hicimos 2 o 3 veces y a lo mejor pusimos una vez bien sí, pero no es lo mismo estar en estrés y no es lo mismo estar con un paciente que se está hipotensando, o está chocado, porque las venas ni se ven, es más difícil. Entonces, cada que puedan ustedes, díganle a la enfermera, permítame, yo trato de ponerla, y entonces la ponen ustedes para que practique su venoclisis. ¿Por qué? Porque cuando se van ustedes de internado, de servicio social, perdón, entonces a veces la enfermera, no a veces, creo que la mayoría de las veces, la enfermera no es una enfermera que estuvo capacitada, que hizo una licenciatura y luego estuvo en hospital entrenando, no, sino es una persona que era muy amigable con el pueblo y era una persona respetable y todo, y le dan una capacitación de unos meses a esa auxiliar de enfermería, de enfermera, y entonces ya es la enfermera de su clínica. Así que cuando ustedes van a atender el parto, pues resulta que ella es nerviosa y ustedes no entrenamos, pues le pica una vez, 2 veces, 3 veces y después le dice, oiga doctor, fíjese que no pude, pero pues resulta que ya está bien picoteada y ahora se ve usted en la necesidad de entrarle a ponerle la venoclisis. Y si no, pues bueno, con o sin venoclisis, hay algunas veces que tiene que nacer ese niño porque ya no hay modo de trasladarla. Y entonces, pues bueno, ahí es cuando entra la, la, el ingenio de ustedes en una situación en donde no se pueda poner este, venoclisis, está bien, no hay ningún problema, no se desesperen, tratan de atender bien el parto y que no pierda mucha sangre. Y inmediatamente la oxitocina también se puede poner vía intramuscular, entonces la ponen ustedes intramuscular para que ayude a parar el sangrado después de que sale, por supuesto, el bebé y la placenta. Y entonces, porque muchos dicen, pues nada más nos enseñaron a poner las 20 unidades, nos enseñaron a ponerlas en la venoclisis, en la solución, pero no nos enseñaron que, pues sí se puede, pues. Antes se utilizaba la ergotamina, que creo que ya no hay inyecciones, a lo mejor si lo buscan, ergotamina a lo mejor sí, todavía la hay en ámpulas, ergotamina, y eso también ayudaba muchísimo para evitar el sangrado. Así que no se apuren. Miren, yo desde pequeñito estuve allí en los partos, en un pueblo, donde antes era más difícil la salida, y entonces mi abuelo era el médico y mi abuela era enfermera, y ella resultó ser una buena partera, muy buena partera, y resulta que mi abuelo, a lo mejor por tener más conocimiento, decía, no, yo creo que este niño no va a salir, y sabiendo qué podía ocasionar después, o sea, que pudiera morirse, y mi abuela decía, no, déjalo, sí va a pasar, déjala que, no, mejor nos vamos a Oaxaca, y entonces mientras la subían atrás del carro, de una camioneta que había, porque el transporte era muy escaso, y entonces ellos se venían, yo ya les preparaba todo, y ahí se iban atrás la señora, y entonces ya se hacían 2 horas y media antes, 2 horas y media de un pueblo aquí, y entonces a la hora ya volvían, porque en el camino nació, y entonces mejor lo hubieran atendido ahí, ¿no? Y entonces a veces así les pasaba, pues, y entonces ellos pues los atendían, y nunca vi que una persona falleciera por un parto. Bueno, entonces, pero pues ocupaban la ergotamina, la oxitocina. Entonces es muy común, es común, puede ser, no es común, puede haber una tiroiditis posparto, pero inclusive hasta los 6 meses, ya hasta se les olvidó, ya no lo relacionamos. Empezó con hipotiroidismo y cuando le preguntamos cuándo tuvo su bebé, solamente nos acordamos si lo lleva en ese momento, si que lo lleve con él, entonces le decimos, ¿y cuánto tiempo tiene? Y a veces ni siquiera relacionamos que pudo haber sido por el parto. Entonces eso es muy,
hay que tenerlo en cuenta, pues. También puede haber tiroiditis infecciosa por bacterias, por hongos, por micobacterias, parásitos, y esto se acompaña previamente con fiebre, disfagia, disfonía, y después de unos días, pues da primero hipotiroidismo y después hipertiroidismo. La tiroiditis por amiodorona, pues ya les dije que da problemas de la tiroides, puede dar hipotiroidismo en regiones sin deficiencia de yodo y que tengan antecedentes de autoinmunidad, pues más en mujeres. Y si hay deficiencia de yodo, pues aumenta la, la probabilidad de que tenga un hipertiroidismo. Bueno, las manifestaciones clínicas, vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas. Pues primero vamos a ver si algunos hallazgos en la tiroides. Por ejemplo, a veces la tiroides está crecida, está dolorosa. Es muy difícil, necesitamos palpar muchas tiroides. Y entonces a partir de hoy, van a ustedes a sentar a su mamá y fíjense, la van a poner en una silla y le van a dar un vaso con agua, porque así debe de ser, con agua, un vaso, y entonces la sientan ustedes y ustedes se ponen en la parte posterior. Y entonces con sus manos, porque ¿qué es lo que hacemos en el consultorio? O sea, lo correcto es hacerlo con agua. ¿Por qué? Porque a veces están nervioso, por ejemplo, ahorita yo que estoy hablando y ya le contó la historia al médico, ya hasta se secó la boca. Y entonces dice, pase usted saliva. Y entonces media podemos pasar y ya no podemos más, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos que se mueva bien esa tiroides. Y entonces, una de las cosas es que le diga a usted, si no tiene usted agua mucha en el consultorio, y le dice, dé sorbos pequeños y los traga. Y entonces, en ese momento estamos palpando la tiroides. Y entonces, pálpenla. ¿Por qué? Porque muchachos, si no la palpan, no van a aprender cuándo una tiroides está crecida y cuándo está normal. Cuándo tienen nódulos y cuándo no. Un bocio, el bocio pues ya se ve a simple vista, pero un nódulo, más que se ve, se palpa. Más que se ve, se palpa. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y saber palpar la tiroides. Entonces, puede haber una masa, inclusive puede haber adenopatías, si hay adenopatías donde ustedes, no nódulo más adenopatías donde ustedes quieran, muy malo porque se relaciona con procesos malignos. Inclusive puede haber parálisis de las cuerdas bucales que se relaciona con un cáncer de tiroides, inclusive con metástasis. Entonces es muy importante el dolor que refiera. La inspección general. Hay un estado hipermetabólico, habla muy rápido, ya hablamos de todo el cuadro clínico. Hay un aumento de la actividad beta-adrenérgica. ¿Qué son los receptores beta? Beta-adrenérgicos. ¿Cuáles son los receptores adrenérgicos, Monse? Para que no se duerma usted. No sé, doctor. ¿Cuáles son los receptores de las catecolaminas? ¿Lo vieron en fisiología? Beta, ¿no? ¿Mande? Alfa y beta. Los receptores ¿quién lo dijo, Valeria. Ah, Valeria. Ah, mire, qué bueno. Sí, vale. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pueden ser receptores beta adrenérgicos, por eso se llama beta adrenérgicos. Y puede también ser receptores alfa adrenérgicos, pero hay alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo no por molestarlos que haya beta 1, beta 2, beta 3? No, porque hay algunos receptores que nada más están en el corazón. Hay otros que están en los bronquios, otros que están en el útero. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que
la teofilina, la minofilina, el salbutamol, pues tiene que ver con estos receptores. Y entonces, que a veces no son tan específicos. Ejemplo, el salbutamol. El salbutamol va a relajar el bronquio, los bronquios. Pero como no es tan específico el salbutamol, va y estimula también los receptores beta 1 que están en el corazón, porque el salbutamol es beta 2. Y entonces resulta que toma salbutamol o se lo pone y empieza con taquicardia, porque se acuerdan ustedes que si se estimulan estos receptores, pues empieza a producir la acción. Entonces se empieza con taquicardia, con estimulación de estos receptores. Y entonces hay aumento en la actividad beta adrenérgica. Puede haber fatiga, nerviosismo, está muy nervioso, hay cierto movimiento, cierto temblor que se llama asterixis. Asterixis es un temblor fino, un temblor muy fino de las manos. Una forma de ponerlo de manifiesto es poner un papel y decir que nos esté tomando la protesta, y entonces vemos cómo está el papelito un poquito temblando, o le ponemos así las manitas derechitas y entonces vemos cómo tiene cierto temblor. Eso pues denota un poquito de asterixis, ansiedad, hay pérdida de peso, ya lo habíamos visto, intolerancia al calor y sudoración excesiva. En el sistema cardiovascular, pues hay arritmias, lo podemos poner como cronotropismo e inotropismo positivo, falta de aire, siente que le falta el aire y eso se llama disnea, ortopnea, puede haber angina, puede haber inclusive dolor anginoso. ¿Por qué? Porque el corazón es un músculo. Y entonces fíjense que les voy a dar un ejemplo de esto. Resulta que en los años 80, cuando a alguien se le tapaba el corazón, las arterias coronarias, entonces prácticamente quien no tenía el recurso o no teníamos los servicios, se moría. O sea, se nos tapó la arteria, nos daba un dolor precordial y nos morimos. Pero en los años más o menos 79, 78, llegó a México, apenas en ese entonces, llegó la angiografía, la coronariografía, que era meter un catéter desde la arteria femoral, abrían la femoral, ahora lo pueden hacer aquí con la radial, y entonces disecan la arteria y de ahí meten el catéter, meten un catéter que está muy largo con una guía, y ese catéter lo van metiendo y lo estamos monitoreando en tiempo real, y entonces ponían medio de contraste y veíamos por dónde va el catéter. Y ustedes saben por la anatomía que va a llegar a la aorta, al callado de la aorta, etcétera. Y entonces ahí iban viendo la dirección. Cuando llegaban al corazón, entonces seguían aplicando el medio de contraste y se ve como si fuera un relámpago fugaz en la noche. Vemos cómo se dibuja el relámpago, pero es fugaz. Pero aquí con la tecnología teníamos la opción y tenemos la opción de regresarla y congelar la imagen. Y entonces seguimos todo el camino de las arterias y vemos adelgazamientos, tortuosidades, estrechamientos, etcétera. Entonces ya vemos dónde está tapado. Y entonces guiamos el catéter hacia ese lugar, y el catéter en la punta puede llevar un globo que es capaz de abrir esa estrechez, y claro, si quitamos el globo, si lo desinflamos, pues nuevamente se puede estrechar la arteria. Pues ahí mismo podemos poner una malla de stent que se abre cuando
va en el catéter, se abre la malla de Sten y entonces es pues su nombre lo indica, es una malla que impide que nuevamente se cierre la arteria. Pero, ¿por qué les decía yo esto? Porque la persona, cuando estaba tranquila, su corazón está basal. Y aunque esté estrecho o esté cerrado la arteria, pues es suficiente la sangre para las demandas que tiene el corazón. Pero si ve una novela que le provoca ansiedad, o llega alguien y le da una mala noticia, o se enoja, o respira, o corre, etcétera, entonces las demandas del corazón aumentan las necesidades y entonces ya no da, y es cuando empieza el dolor. Empieza el dolor. ¿Y por qué? Porque ya hay isquemia y después va a traer un infarto. Entonces es muy importante que lo sepan. Por eso es que si el sistema cardiovascular, ya vimos que por una estimulación beta, entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca y entonces el corazón pues va a necesitar mayor gasto y puede dar un problema de isquemia. Pulmonar, disnea, debilidad, incremento de las demandas de CO2, aumento de la frecuencia. En el gastrointestinal, pues puede dar desde alteraciones al deglutir, debilidad de los músculos de la faringe, enfermedad por reflujo gastroesofágico, tránsito intestinal rápido, les dije que es tripa derecha, come y va al baño, diarrea y esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? Es cuando hay grasas en las heces, ¿Y cómo se da cuenta que hay grasas en las heces? porque flotan. Exacto, porque flotan, ¿verdad? Y entonces esto es por mala absorción, O sea, como el tránsito intestinal está rápido, entonces no se están absorbiendo adecuadamente los nutrientes y entonces sale con esteatorrea, náuseas y vómitos. En el aparato reproductivo, pues nuevamente, igual que el hipotiroidismo, da anovulación. Entonces, siempre cuando hay un problema de infertilidad, acuérdense de mandar TSH. Inclusive no manden todo el perfil tiroideo, nada más TSH. Si TSH está normal, entonces ahora sí, se van, inclusive ya van a poder saber si TSH está elevada, ¿qué sospecha? De un hiper, que están elevadas las hormonas tiroideas. ¿Quién fue la que dijo Monse, verdad? Sí. ¿Qué no eso discutimos? Ni sexo, De un hipo. Sí, es cierto. que si está alto TSH, dijimos, ¿quién es el culpable? Es casi siempre del hiper y del hipo. Es primario. Sí. Y entonces, si TSH está aumentado, entonces seguramente es un hipotiroidismo. Si TSH está disminuido, seguramente es un hipertiroidismo. Pero ya le confirma usted, o sea, ya tiene el cuadro clínico más TSH, pues ya sabe usted. Bueno, entonces en la neuromuscular hay disminución de la masa y la fuerza muscular porque empiezan a adelgazar. Hay atrofia muscular, debilidad y bueno, todo lo demás. Con esto, muchachos, damos terminado el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Nada más nos falta ver 3 diapositivas de cretinismo, porque sí es muy importante que veamos el cretinismo, que es el hipotiroidismo que no fue atendido durante la infancia, durante la niñez. Y vamos a ver esos cambios irreversibles, retraso psicomotriz y cómo se ve la carita del niño que tiene cretinismo. Bueno, pero eso lo vemos el día de mañana. ¿Alguna preguntita? Doctor, bueno, no es tanto como pregunta como tal, no es tan científica, pero a algunos pacientes, sobre todo al momento de palpar, les da miedo como que les palpen el cuello porque dicen que se estaría estimulando como más la glándula si se toca mucho el cuello. ¿Hasta qué punto puede ser verdad que realmente se estimule la glándula por tanto tacto?
Fíjese que sí se inflama, pero no es no por un tacto que eso esté haciendo, se va a inflamar. Y entonces, por eso es que por la parte posterior, usted lo toma y prácticamente va usted a descansar los dedos sobre la tiroides y él solo con el deglutir va usted a sentir la tiroides desplazarse entre sus dedos. Y entonces basta con apretar un poquito para sentir la tiroides. Y va a ver usted que si lo hace usted 25 veces y ya siente usted cómo se sienten todas estas tiroides cuando toque usted su primer bocio, su primer nódulo, perdón, su primer nódulo, va usted a sentir esa piedrita en el camino. Gracias, doctor. Y sí que pues puede ser científica, ¿cómo no? Porque sí es cierto. Hay veces, ¿cuánto de nosotros, para atender un parto nada más, antes en el hospital llegaba uno, la voy a revisar y le hacía revisión, y la voy a volver a revisar, llegaba otro y la revisaba, y luego veíamos los labios inflamados, las mujeres ya no querían ni que le tocaran, porque todo el mundo llegaba y la tocaba. Entonces ahora afortunadamente tanto trabajo que tienen, ahora antes necesitan que las palpen, porque que las toquen, que les hagan un tacto vaginal, porque ahora pues están tan ocupados ustedes que andan en otras cosas y la pobre ya hasta que está gritando mucho, entonces la atendemos. Bueno, nos vemos el día de mañana, pues. Hasta mañana, doctor. Que descansen. Hasta mañana, doctor. Gracias. A ustedes, hasta luego.